va a dudar que la adolescencia es un fenómeno multidimensional, ¿no? Es decir, y esta misma mesa lo está demostrando, ¿no? Es un fenómeno que tiene una dimensión económica, jurídica, política, educativa, biológica. Y también a esta altura todos entendemos que no es lo mismo, no nos encontramos frente a la misma adolescencia de pronto en un contexto urbano, frente a un contexto rural. No es la misma adolescencia la que se vive hoy en Montevideo en la actualidad de la que podríamos suponer hace 50 o 60 años. No es lo mismo ser adolescente en alguno de los barrios costeros de la ciudad respecto a de pronto vivir en algún asentamiento irregular. Esta suerte de relatividad de la adolescencia a veces nos hace pensar que esa idea, digamos, de adolescencia es poco operativa para pensar. Porque en definitiva, si uno relativiza la categoría, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en esta multiplicidad de dimensiones y de experiencias? Yo en general tomo una solución a este dilema que plantea una antropóloga norteamericana que se llama Deborah Durkheim, que básicamente dice algo simple y creo que bastante operativo y heurístico, y es recordarnos que la adolescencia es simplemente una categoría, ¿sí? Y que lo que existen empíricamente son adolescentes. Y de ese modo uno puede pensar que esa categoría de adolescencia adquiere simplemente sentido en el contexto en el cual se enuncia. Es decir, hay una adolescencia que va a tener un contenido preciso en un liceo, no sé, en ANEP. Va a haber una adolescencia que va a adquirir un sentido muy preciso en las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social, en el CIRPA, en el propio Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Pero lo que también es interesante pensar y reflexionar e investigar es cómo, digamos, a través de esos dispositivos discursivos, se van constituyendo las subjetividades de los adolescentes de carne y hueso concretos. De un tiempo también a esta parte hemos llegado a otro consenso, y es suponer que la violencia y la criminalidad tiene causas sociales, es producto de causas sociales. Y ahí me querría detener un minuto, porque en general hay grandes desentendidos respecto a qué nos estamos refiriendo con que la violencia y la criminalidad tiene causas sociales, ¿no? Si pensáramos en un adolescente de las clases medias o altas, ¿sí?, que comete una infracción, probablemente estaríamos desde el sentido común suponiendo que este adolescente tiene algún problema psicológico, alguna psicopatología o algún problema familiar, ¿sí? Nos es bastante difícil suponer que hay alguna causa social que esté impulsando esta acción social. Por el contrario, nos resulta mucho más fácil suponer que hay causas sociales que impulsan las nuevas formas delictivas, digamos, el delito amateur o precario, digamos, ciertas formas de rapiña, por ejemplo, ¿sí? Y allí hay un punto que es interesante, porque los discursos sociales también abonan estas discusiones. Parecería que en contextos de pobreza extrema, ¿sí?, las necesidades son las que empujan a ciertos sujetos a cometer actividades criminales. Y cuando digo necesidades, estoy hablando de necesidades de origen casi biológico, ¿sí? La necesidad, por ejemplo, que tiene que ver con el hambre. Entonces, si este sujeto roba para comer, roba un pollo, por ejemplo, en una pollería, ¿sí?, de algún modo el discurso social legitima la acción. El problema parece estar cuando este sujeto, ¿sí?, en vez de robar para cumplir con estas necesidades básicas, roba un champión o roba ropa o roba para consumir, ¿no? Parecería que tenemos buenos pobres y malos pobres. Los buenos pobres serían aquellos, ¿sí?, que en todo caso, si cometen actividades ilegales, están simplemente ceñidos a estas necesidades de orden biológico. Y los malos pobres serían, en cambio, aquellos sujetos que sin necesidad alguna, simplemente un afán de consumo, salen a violentar al resto de los ciudadanos honestos, ¿sí?
Esto sería fácil de resolver si efectivamente nosotros tuviésemos en el campo académico una sociología del delito que diera cuenta de estos fenómenos de la pobreza. Y aquí también me quisiera detener simplemente un minuto. Cuando uno hace un repaso general, no quiere decir que no haya excepciones, pero cuando hace un repaso general de cómo se ha dividido y clasificado los estudios que han aparecido en los últimos 20 años respecto a los temas de criminalidad y violencia, se va a encontrar, qué difícil es todo el tiempo, se va a encontrar algunos estudios anclados en la teoría de la acción racional, ¿sí? que desde mi punto de vista lo que hacen es separar, escindir los factores sociológicos de esta acción social, ¿sí? Se va a encontrar la teoría de los factores de riesgo. Por ejemplo, tomamos el censo carcelario, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Analizamos la composición social. Entonces nos vamos a encontrar con gente que no terminó el secundario, que proviene de un contexto familiar de pronto monoparental, ¿sí? Que no ha conseguido tener una trayectoria en el mercado del trabajo a nivel formal y discernimos una serie de características que definirían a estas personas. Perfecto, toda esa serie de características no explica la violencia y la criminalidad, porque podríamos hacer el ejercicio de contar 3 o 4 veces, ¿sí? Personas, en cantidad digo, ¿no? Con las mismas características y que no cometen ningún tipo de violencia o criminalidad. ¿Hacia dónde vamos? Por un lado hay causas sociales, sí, y hay que tener mucho cuidado con decir la pobreza produce delincuencia. Hay en algún punto, ¿sí?, una determinación probabilística, del orden de las probabilidades, de que algunos sujetos efectivamente tengan trayectorias infraccionales o criminales y que sean impelidos, empujados, determinados por la violencia estructural. Y ahí lo que tenemos que entender es cómo esa violencia estructural, ¿sí?, determina estas trayectorias. Y en un punto, digamos, nosotros con otro colega, Marcelo Rosal, tomamos algunas explicaciones de otro antropólogo, Pierre Bourgois, que habla de la continuidad de la violencia, ¿no? De cómo de la violencia estructural, entendida como esa opresión cotidiana vivida a través de una serie de vulneraciones, se convierte en violencia de toda índole. Digo que va desde la violencia doméstica, ¿no es cierto?, no solamente criminal. Y para nosotros el dilema era, bueno, esto parece un tanto metafísico, ¿no? Un quantum de violencia estructural se va transformando, vaya a saber de qué forma, en una violencia cotidiana. Y para tratar de resolver este asunto, nosotros indagamos, por un lado, justamente esa continuidad de las violencias, es decir, cómo a partir de la violencia doméstica, las situaciones de amparo, ¿sí?, de las fallas de las políticas públicas, de las situaciones de calle, etcétera, se va configurando trayectorias de subsistencia informal. Y aquí hay otra categoría interesante teórica, que es pensar esto en términos de moralidades y en términos de contextos donde prima una suerte de economía moral de la violencia. ¿Qué quiere decir o a qué alude la economía moral de la violencia? Primero, la dimensión económica de un mercado ilegal o informal, que creo que para pensar la violencia y la criminalidad nunca hay que perderla de vista, ¿sí? Porque además nos hace pensar en otros actores que de pronto parecen buenos ciudadanos, pero compran circunstancias de robo, etcétera, y reproducen todo este mercado. Y después, ¿sí?, nos hace reflexionar sobre cuáles son las circunstancias de vida cotidiana en muchos sectores de población de los contextos urbanos. Es decir, cómo se constituyen ciertas masculinidades donde la violencia es un atributo, cómo para el intercambio cotidiano de dones y contradones, ¿sí?, la violencia es casi el bien que yo poseo con mayor quantum, digamos, con mayor cantidad, ¿sí?, y que además utilizo para estar estableciendo esos vínculos sociales. La idea de moralidad nos permite a nosotros pensar en circunstancias muy concretas, ¿sí?, en esos intercambios de dones. Les doy un ejemplo para tratar de redondear lo que puede llegar a ser las trayectorias de niños que mendigan en la calle y cómo eso constituye un don y contradón en la relación
digamos, de los padres y los hijos, que invierte la relación habitual donde un padre es un donador, y esas circunstancias de vida, ¿sí?, son las que, en definitiva, van constituyendo esas otras formas de niñez, esas otras formas de adolescencia, ¿sí? Y además nos evita, la idea de moralidades, digo, no caer en culturalismos que tienden siempre a homogeneizar esas condiciones en toda una población. Estas circunstancias de moralidades de la vulnerabilidad también son un desafío a transformar para lograr efectivamente una adolescencia universalista como la que pretende el Código de la Niñez y la Adolescencia al cual adherimos como Estado-Nación.